Buenos días, mi nombre es Adriana Bustamante, soy jefa de trabajos prácticos de la asignatura y en esta oportunidad vamos a desarrollar los temas concernientes a la unidad 1 del programa, que básicamente trata de algunos conceptos básicos de la asignatura. Primeramente vamos a ubicarnos donde estamos cuando hablamos de botánica agrícola sistemática. Retomando algunos conceptos que seguramente ya vieron en botánica general, podemos dividir a la botánica, es decir, a la parte de la biología que se ocupa del estudio de las plantas, en dos ramas, botánica pura y botánica aplicada. La primera estudia los organismos vegetales desde un punto de vista teórico, mientras que la botánica aplicada considera cuestiones prácticas o de aplicación de los vegetales, y es así que se puede hablar de botánica agrícola, forestal, farmacéutica, etc., según cuál sea la finalidad perseguida. En el caso de la botánica pura, se la puede dividir a su vez en una parte general o botánica general, que estudia aspectos particulares de las plantas, como pueden ser la morfología, fisiología, genética, ecología, etc. Y también una parte especial o botánica especial, que se refiere a los individuos en particular y a las entidades de las que forman parte, ¿sí? Entonces acá es donde se sitúa la botánica sistemática. Y también acá se incluye la paleobotánica y la fitogeografía. La paleobotánica se ocupa del estudio de la clasificación, mejor dicho, de los fósiles vegetales, mientras que la fitogeografía se ocupa del estudio de la distribución geográfica de las plantas y de las razones de esa distribución geográfica. Entonces, desde esta perspectiva, la botánica agrícola sistemática tiene dos aspectos. Uno que se corresponde con la botánica especial, cuando se estudian individuos y agrupaciones, y el otro centrado en aquellas especies que resultan de interés desde el punto de vista agrícola y que tiene que ver con lo que es la botánica aplicada. Si vamos a definir sistemática, se puede decir que es la ciencia que estudia la diversidad biológica. Por lo tanto, entre sus objetivos están descubrir, describir e interpretar la diversidad biológica o biodiversidad. La biodiversidad es el resultado de la evolución expresada en diferentes formas y modos de ser y de vivir. No se trata solamente de la cantidad de especies distintas que existen, sino que cuando se habla de biodiversidad se deben considerar tres niveles: diversidad genética, diversidad específica y diversidad de ecosistemas en los que habitan las especies. La diversidad genética es la variación de genes dentro de cada especie, porque si bien los individuos de una especie tienen semejanzas esenciales entre sí, no son todos iguales, sino que difieren genéticamente, y justamente esa variabilidad es la que facilita su adaptación a medios cambiantes y la que permite su evolución. A su vez, la diversidad de especies es la diversidad o variedad de organismos distintos que existen. Actualmente están identificados y descritos alrededor de 1.700.000 especies de todo tipo de organismos, desde bacterias hasta animales superiores, pero se supone que existen en la realidad muchos más de los que están descritos actualmente. Y finalmente habíamos hablado de diversidad de ecosistemas, que se refiere a la variedad de hábitats, biomas y procesos ecológicos también que se dan en la biosfera. La alteración de esto lleva a la extinción de especies, ya que la diversidad de especies es un reflejo de la diversidad de ecosistemas. Por lo tanto, no podemos pensar en mantener la diversidad de especies si a la vez no se mantiene la diversidad de ecosistemas. Otro de los objetivos de la botánica sistemática es sintetizar la información en forma de clasificaciones predictivas. Es decir, la sistemática busca crear sistemas de clasificación que expresen de la mejor manera posible las relaciones que se establecen entre los organismos. Incluye identificación, clasificación y asignación de nombres a las plantas, que es tarea de la nomenclatura. Es importante tener claro estas definiciones o diferenciar estos términos. Cuando se habla de clasificar, se supone o se quiere decir que se dispone en clases una serie de cosas, un conjunto de elementos, en este caso organismos vegetales, en base a algún criterio.
normalmente considerando similitudes y diferencias relacionadas a ese criterio. Mientras que determinar es reconocer una planta o ser vivo ya clasificado y asignarlo al grupo al que pertenece. Implica también aplicarle un nombre conocido ya a esa especie. Y eventualmente, si en algún caso, luego de eliminar la posibilidad de que el espécimen se corresponda a un elemento conocido, podría hablarse de identificación de un nuevo organismo para la ciencia. Muchas veces los términos taxonomía y sistemática se confunden. El término taxonomía fue usado por primera vez por de Candolle en 1813 para referirse a la teoría de la clasificación de las plantas. Algunos, como dije, algunos autores los consideran equivalentes, pero otros consideran, algo que compartimos, que la taxonomía es aquella parte de la sistemática que proporciona los principios, reglas y procedimientos para realizar una clasificación. O sea, siguiendo diferentes procedimientos o principios, podemos obtener diferentes clasificaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, mientras la sistemática es, como ya dijimos, la ciencia de la diversidad, o sea, se ocupa de organizar el conjunto total de conocimientos sobre los organismos. Incluye información filogenética, taxonómica, ecológica, etc., y persigue el enunciado de teorías explicativas de los fenómenos observados. Por lo tanto, tiene en sí un trasfondo teórico que supera el de la taxonomía y tiene además una vocación predictiva. Después de que se publicó El origen de las especies por Darwin en 1859, se adquirió conciencia de la mutabilidad de las especies y de que la relación que hay entre unas y otras obedece a criterios de semejanza evolutiva entre ellas. Además de, a partir de ahí hubo una nueva concepción relativa a que las especies se originan unas de otras, diferente a lo que existía hasta el momento, que era el fijismo, que consideraba que las especies existían tal y como habían sido creadas por un creador, o sea, por Dios. Por este motivo, cuando se toma conciencia de que evolucionan y que cambian, la taxonomía actual tiene un trasfondo evolutivo. O sea, la sistemática clasifica a las especies sobre la base de su historia evolutiva o filogenia. La filogenia tiene precisamente como objetivo conocer las relaciones evolutivas entre los grupos de especies, y en la actualidad hay un consenso generalizado respecto a que este es el criterio que se debe seguir en el establecimiento de la organización natural. ¿Cómo se construye un sistema de clasificación? Resumidamente se puede decir que la construcción de un sistema de clasificación consta de una serie de pasos, en los cuales el primero es seleccionar obviamente los organismos que se desea estudiar, seleccionar los caracteres o rasgos de interés de esos organismos, que ya vamos a volver sobre el tema de caracteres o rasgos de interés. Luego describir los estados en que se presentan esos caracteres, el análisis de los mismos para formar grupos, y finalmente la jerarquización de esos grupos, o sea, organización de los grupos de manera jerárquica. Básicamente hay una primera fase entonces que implica la toma de datos y la observación, por supuesto, y que lleva a la formación de grupos o clasificación. En una segunda fase, mediante la utilización de herramientas analíticas, se procede a asignar rangos a los grupos formados, es decir, a la jerarquización de los mismos. Y se puede considerar una tercera fase o etapa que consiste en la asignación de nombres a los grupos formados, que es tarea de la nomenclatura. Lo que no hay que perder de vista es que los sistemas de clasificación tienen como característica el ser artificiales, o sea, son construcciones mentales creadas por el hombre y por lo tanto son subjetivos en cuanto a la concepción, caracteres a utilizar y el número de rangos a delimitar o delimitados, ¿sí? Cuando hablamos recién de la construcción de un sistema de clasificación, mencionamos el tema de los caracteres de interés, que son los llamados caracteres taxonómicos. Estos pueden definirse como, o un carácter taxonómico se puede definir como cualquier característica, atributo o particularidad
de un organismo susceptible de evaluarse. Y los estados de los caracteres son las diferentes alternativas que puede presentar o variantes que puede presentar un carácter. Por ejemplo, si el carácter es color de tépalos, como en las imágenes que vemos, los estados serían tépalos celestes o lilas, amarillos o anaranjados, ¿sí? Ahora bien, los caracteres deben cumplir una serie de condiciones. Deben ser variables. ¿Eso qué quiere decir? Que deben presentarse en al menos dos condiciones o estados diferentes. Vale decir, no debe existir uniformidad en la expresión del carácter observado entre los individuos o en la población. A su vez deben ser constantes durante todas las etapas del ciclo de vida de los organismos. Deben ser estables. Esto se refiere a que tengan escasa variación de una generación a otra y baja sensibilidad a los cambios ambientales. Y finalmente deben ser independientes unos de otros y no proporcionar información redundante. La independencia implica que cada carácter puede haber seguido un camino evolutivo diferente. Por otra parte, si dos caracteres siempre se dan juntos, la información que proporcionan sería redundante. Los taxonómicos se pueden clasificar de diferentes maneras. Nosotros solo vamos a mencionar dos criterios. Uno es según la fuente de la que proviene la información y según las propiedades matemáticas de los números que se utilizan para medirlos. Según su fuente podemos hablar de caracteres morfológicos, ya sea externos o internos, citológicos, fisiológicos, ecológicos, etológicos, biogeográficos. Morfológicos siempre han sido tradicionalmente la principal fuente de información en la taxonomía y pueden referirse tanto a morfología externa de los órganos como a características anatómicas o histológicas. En general, en las plantas con flores, precisamente los caracteres florales han sido preferidos sobre los caracteres vegetativos, pero hay excepciones como en el ejemplo de los géneros Ulmus y Nothofagus, donde son las características de las hojas las que tienen mayor valor para delimitar especies. Citológicos se prefieren mucho los caracteres cromosómicos en realidad. Esto se refiere al número de cromosomas, forma, tamaño, posición del centrómero, apareamiento durante la meiosis, patrones de bandeo, etc. Los caracteres fisiológicos se basan en que las plantas producen muchos tipos de productos naturales y a menudo las rutas biosintéticas por las que se producen estos compuestos difieren de un grupo taxonómico a otro. Las principales categorías de compuestos químicos que son útiles taxonómicamente son los llamados metabolitos secundarios, como son alcaloides, betalaninas, glucosinolatos, flavonoides, etc. Y también los compuestos que contienen información genética, como son las proteínas y los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Para terminar están los caracteres ecológicos, que hacen referencia a la adaptabilidad e interrelación con el ambiente, los etológicos, que se refieren al comportamiento, y es un tipo de carácter que tiene mayor aplicación en la zoología, no tanto en la botánica, y los biogeográficos, que hacen referencia, por ejemplo, a los centros de origen y dispersión de especies y también a los patrones de distribución local o mundial. Según las propiedades matemáticas del rango de números que se utilizan para medir los atributos, se habla de caracteres discretos o continuos. Los discretos son los que se expresan mediante números enteros, mientras que los continuos registran valores dentro de un rango, por lo que no es posible asignarles un valor entero. Entre los caracteres discretos tenemos los llamados caracteres merísticos. Merísticos son los que se expresan como número de, por ejemplo, número de estambres, número de folíolos, etc. Acá también entre los discretos están los caracteres cualitativos. En el caso de este tipo de carácter, para expresarlos de forma numérica hay que codificarlos. Y se puede entonces hablar de caracteres cualitativos doble estado, como sería presencia-ausencia,
que se codifican con número 1 y 0 respectivamente, ejemplo, presencia o ausencia de espinas. Y también puede haber cualitativos multiestados, por ejemplo, como vimos recién, el color de tépalos, que tenía 3 estados, tipo de tegumento también podría ser, a los que se les asigna tantos números como estados se presenten. Ejemplo, tegumento liso se le asigna el 0, tegumento pubescente el 1, tegumento escamoso 2, y así, de acuerdo al número de caracteres distintos, de estados distintos que tengamos. Finalmente, los continuos, como ya dije, son los que registran valores infinitesimalmente próximos dentro de un rango, por lo que no es posible asignarles un valor entero y suelen expresarse como proporciones o frecuencias. Los organismos vivos y también los extintos se agrupan entonces de acuerdo a un conjunto de reglas que proporciona la taxonomía. Estos organismos se incluyen en grupos en base a características compartidas, morfológicas, filogenéticas, datos de ADN, etc. Los principios taxonómicos aplicados en la actualidad para la clasificación de los organismos los ordena en un sistema jerárquico, es decir, un sistema de grupos supeditado a otros grupos. Y los diferentes niveles de la jerarquía taxonómica se denominan categorías taxonómicas o rangos taxonómicos, mientras que los grupos de organismos en sí constituyen unidades taxonómicas denominadas taxones, es decir, no son equivalentes estos términos. El taxón tiene entidad real, es un grupo de organismos que pertenece a un mismo rango. Podemos hablar de rosales, rosáceas, rosa, mientras que las categorías la categoría es un rango o nivel dentro de una clasificación jerárquica. Para este mismo ejemplo, rosales estaría en la categoría orden, rosáceas en la categoría familia, rosa categoría género. ¿Qué utilidad tiene clasificar a los organismos? En general, las clasificaciones jerárquicas permiten almacenar y recuperar información de manera eficiente. Posibilitan hacer predicciones y generalizaciones, ayudan a la memoria, mejoran nuestra capacidad para explicar las relaciones entre los seres vivos y por supuesto también proporcionan nombres únicos y universales para los organismos. Hablamos de que permiten almacenar y recuperar información de manera eficiente, significa, por ejemplo, que cuando se describe un taxón de rango inferior, como puede ser una especie, no es necesario reiterar todas las características de los niveles superiores a los que pertenece. Si hablamos del maíz, especie sea maíz, aún sin haberlo estudiado y solamente basándonos en su clasificación, sabemos que, por pertenecer al reino Plantae, son organismos fotosintéticos con células rodeadas de una pared celulósica y con plastidios. Por pertenecer a la división magnoliófita, son plantas vasculares con flores, frutos y semillas. Por pertenecer a la clase Liliópsida, se sabe que tienen el embrión con un cotiledón y piezas florales en número de 3 o múltiplos. Por ser del orden Poales, tienen partes florales reducidas, hojas alargadas y frutos secos. Por estar en la familia Poaceae, se trata de pastos con tallo tipo caña y fruto cariopse. Por pertenecer al género Sea, podemos asumir que se trata de pastos altos, anuales, con flores masculinas y femeninas separadas en el mismo individuo. Es decir, sin haber estudiado el maíz en sí mismo, tenemos un montón de información, ¿sí? Ahora, el Código Internacional de Nomenclatura Botánica del año 1910 reconoce una serie de categorías en las que las bases básicas son reino, división o filum. Filum en general se aplica en zoología y división para plantas. Clase, orden, familia, género y especie. En esta jerarquía, la especie constituye la unidad básica por ser la única con existencia real en la naturaleza. Me olvidé decir que actualmente, por encima de reino, se considera una categoría más, una categoría superior, que es el dominio Eukarya. Cuando nos movemos en esta jerarquía, las características compartidas por los organismos
ubicados en cada uno de estos niveles van disminuyendo de abajo hacia arriba, es decir, los que están en una misma especie comparten la mayor cantidad de caracteres y los que están por ejemplo, en el dominio eucaria, la única característica que comparten es el poseer células eucariotas, ¿sí? Bien, como dije, especie es la unidad fundamental porque es la única con existencia real, o la mayor categoría, mejor dicho, con existencia real en la naturaleza, y además porque a partir de ella se construyen las demás categorías, ¿sí? Si queremos definir género, tenemos que decir que son un conjunto de especies estrechamente relacionadas. Familia es un conjunto de géneros estrechamente relacionadas, etc. Ya que especie es la categoría fundamental, es importante poderla definir. Una definición clásica, aunque un poco simplista, dice que, o define a especie como el conjunto de poblaciones formadas por individuos que tienen el potencial para cruzarse entre ellos y producir descendencia fértil, y que se encuentran aislados de otros grupos próximos. Esto significa que tienen una serie de características morfológicas, anatómicas y fisiológicas comunes, lo que implica que comparten un patrimonio genético. También son interfértiles, es decir, tienen la capacidad de cruzarse libremente entre sí y dar descendencia fértil. Poseen aislamiento reproductivo, o sea, en condiciones naturales no intercambian información genética con otras especies. Y finalmente, aunque no siempre se cumple, suelen compartir una misma área de origen o dispersión. Como dije, es una definición un poco simplificada, porque pueden aparecer problemas cuando se consideran organismos que dependen casi exclusivamente de la reproducción asexual, como los procariotas y los protistas, o cuando existen poblaciones que se solapan entre sí y presentan cierto grado de reproducción entre ellas. De todos modos, es una definición bastante útil en términos generales. Partiendo de considerar a la especie como categoría básica de la jerarquía, ya mencionamos que existen categorías por encima, llamadas supraespecíficas, que eran género, familia, orden, clase, división y reino, pero también hay categorías por debajo, llamadas subespecíficas o infraespecíficas. Estas pueden dividirse en dos tipos, espontáneamente en la naturaleza o que sean producto de la actividad humana. Así, en la naturaleza tenemos subespecie, variedad y forma, y en plantas cultivadas se reconocen cultivar o variedad hortícola, la línea y clon. No se puede definir o delimitar una de otra categoría, y no hay que perder de vista que son artificiales y producto de una construcción mental, como ya dijimos, pero en términos generales se habla de subespecie para referirse a un conjunto de individuos que presentan diferencias morfológicas con la especie tipo, es decir, aquella que el autor eligió como patrón para la descripción original. Y esas diferencias normalmente obedecen a razones de distribución geográfica. Es decir, está formada por seres que habitan en una misma área y difieren por ciertos rasgos particulares de los seres de la misma especie que habitan en otro lugar. Es una parte de la especie formada por una o más poblaciones poco diferenciadas y con una distribución regional concreta. Normalmente en estado salvaje las subespecies de una misma especie no comparten territorio ni se solapan entre sí, con lo cual no se cruzan, haciendo que evolucionen de forma separada hasta llegar a un punto en el que no pueden cruzarse y tener descendencia fértil. Se podría decir que las subespecies pudieran ser un paso previo para la formación de una nueva especie, siempre y cuando se den condiciones adecuadas. La variedad es una categoría que incluye muchas poblaciones con características únicas o en las que las características únicas difieren poco de la forma tipo, y a diferencia de lo que sucede con la subespecie, no tienen un área de distribución específica. En este caso, las diferentes poblaciones siempre van a mantener el mismo perfil genético que su población de referencia,
o sea, la especie en su conjunto o subespecie de la que se extraiga. Por lo tanto, hibridan libremente con otras poblaciones de la misma especie. En la variedad se mantiene la unidad genética fundamental de la especie, mientras que en la subespecie se constituyen líneas genéticas distintas. Un ejemplo es Cupressus sempervirens, que sería la especie tipo, y en ella han surgido en la naturaleza espontáneamente dos variedades, la variedad horizontalis con ramas abiertas y la variedad piramidalis de ramas verticales. Y finalmente forma, que en botánica es una categoría que representa una modificación ocasional de la especie, que puede estar asociada o no a la distribución geográfica. La modificación puede ser de un solo carácter o de varios caracteres ligados, y en general son modificaciones menores. Por ejemplo, a partir de Fagus sylvatica, que es el haya, se originó una forma que se caracteriza porque sus hojas en el otoño adquieren una coloración púrpura y se denomina Fagus sylvatica forma purpúrea. En el caso de las plantas cultivadas, el cultivar es un grupo de plantas seleccionadas por diversos métodos, artificialmente. Puede ser mutación, hibridación, y se seleccionan a partir de un cultivo mucho más variable, con el propósito de fijar en ellas caracteres de importancia para quien las produce, de manera que se mantengan tras la reproducción, y se mantienen mediante el cultivo. En ellas se buscan caracteres como precocidad, resistencia a enfermedades, caracteres de sabor, aroma, etc. Estos caracteres tienen que cumplir con los requisitos de ser distintivos, es decir, que caractericen al cultivar y lo diferencien de los demás, homogéneos, o sea, que se encuentren en todas las plantas del cultivar, y estables, es decir, que sean heredables por el método de propagación indicado. Pertenecen a este grupo las variedades hortícolas o agrícolas. Por otro lado están las líneas o líneas puras, que son un conjunto de individuos que se obtienen por reproducción sexual y sucesivos trabajos de selección hasta lograr un grupo muy homogéneo genéticamente, es decir, se busca homocigosis, de manera que no haya segregación respecto a aquellos caracteres de interés al reproducirse por vía sexual, es decir, propagarse por semilla. Finalmente, es un conjunto de individuos genéticamente idénticos a la planta de origen, y son así porque son obtenidos por multiplicación asexual, por algún método de multiplicación asexual. Los nombres de todas estas categorías se rigen por el Código Internacional de Nomenclatura para Plantas Cultivadas, como veremos más adelante. Lo más importante a destacar, si se comparan las categorías subespecíficas que se dan en la naturaleza con las de plantas cultivadas, es que las primeras son el resultado de un proceso evolutivo y prosperan espontáneamente, mientras que las segundas, las cultivadas, son el resultado de un proceso de mejoramiento y prosperan gracias a la intervención del hombre. Bien, con esto terminamos el tema 1.